buenas, y sean bienvenidos a un video más de este canal. El día de hoy es un día curioso porque es mi cumpleaños. Y qué mejor forma de conmemorarlo que hablando de uno de los personajes que más me han marcado en la vida. Porque, a pesar de lo que muchos piensen, él no es un simple personaje de comedia diseñado solo para hacer reír. Es, en realidad, el ejemplo perfecto de perseverancia ante la vida y sus dificultades. Sin más rodeos, hoy quiero hablarles de Don Ramón, el máximo referente de resiliencia en El Chavo del Ocho. Preparen sus alimentos y bebidas favoritas, que esto está a punto de comenzar. Pero esperen, antes que todo debemos responder una simple pregunta. ¿Quién es Don Ramón? Don Ramón es uno de los personajes más emblemáticos de El Chavo del Ocho. Es un hombre viudo que vive con su hija, la Chilindrina, en el departamento número 72. Su atuendo desgastado y humilde refleja su precaria situación económica y las constantes deudas que lo persiguen. Aunque suele ser tranquilo, posee un carácter fuerte que sale a relucir en sus roces diarios con Doña Florinda, quien siempre lo culpa de cualquier malentendido con Kiko. A pesar de estar desempleado, Don Ramón es un hombre de 1000 oficios que lucha por sacar adelante a su hija y saldar los eternos 14 meses de renta que le debe al señor Barriga. Desde muy temprana edad, Don Ramón se vio obligado a abandonar sus estudios para enfrentarse a largas jornadas de trabajo, sacrificando su educación por el bienestar económico de su familia. En primer lugar, pues claro, yo no pude ir a la escuela porque desde muy niño tuve que salir a la calle a luchar por la vida. No sabemos mucho sobre sus padres, pero sí sobre la persona más influyente en su vida. Se trata de Doña Nieves, la pieza clave detrás de la personalidad y el comportamiento de Don Ramón. Doña Nieves es la abuela de Don Ramón. Ella surgió como figura parental para Monchito desde una corta edad. Esta singular señora le enseñó muchas cosas sobre la vida a nuestro simpático Rorro, desde combatir y desempeñarse en múltiples labores, hasta diversas enseñanzas para su futuro. Pero también influyó en algo más: el carácter. Doña Nieves siempre ha demostrado que puede castigar físicamente a los jóvenes que le faltan el respeto o no cumplen sus órdenes. Esto lo ha hecho desde hace tiempo y a Don Ramón le tocó soportarlo. Monchito aprendió que un niño mal educado o irritante debía ser castigado físicamente, replicando esta acción en el futuro con los demás niños de la vecindad. Ya de adulto, Don Ramón se aventuró por el mundo en busca de empleo y con el objetivo de encontrar su lugar. Un día conoció a una hermosa muchacha con la cual se casó y tuvieron una hija en camino. Don Ramón sentía que finalmente encontraba el valor de tener a alguien acompañándolo y afrontando los problemas juntos. Pero un triste día, la tragedia ocurrió: la esposa de Don Ramón falleció mientras daba a luz. Él se sintió devastado por la pérdida, pero no iba a dejar que su hija creciera descuidada. Se hizo cargo de la niña y tuvo que cuidarla día y noche. En este lapso complicado, fue ayudado por Doña Nieves para brindarle cariño a la pequeña. A pesar de que la ancianita faltaba a los días de cuidado de su bisnieta, Don Ramón hizo un sacrificio enorme para mantener a flote a él y su hija. Un día, mientras hablaban del cuidado de la recién nacida, Don Ramón bromeó con las chistosas pecas de su abuelita y su similitud con su hijita, naciendo así el nombre de Chilindrina. El último recuerdo de Don Ramón sobre su amada esposa es un pastel quemado, el cual usa para atrancar la puerta por las noches. A pesar de eso, lo aprecia bastante por ser lo único que conserva de ella. Un día normal, sin previo aviso, un niño pequeño entró a la vecindad. Estaba desnutrido, maltratado y aterrado. Don Ramón intentó sacarlo porque quería tomarle una foto a su hija, pero al ver la situación del pequeño, trató de ayudarlo. Ese día, el niño disfrutaría de su primera torta de jamón, un cariño verdadero y unas botas que usaría por el resto de sus días. El niño, apodado como el Chavo, se quedaría a vivir allí. En esa fecha ocurriría uno de los eventos más importantes para la vida de Don Ramón: la llegada del Chavo y su evolución como persona.
En las temporadas iniciales, don Ramón se caracterizó por un temperamento malhumorado, estricto y agresivo. Si bien esta personalidad se fue suavizando con el tiempo, no se puede ignorar su etapa inicial, donde a menudo golpeaba al chavo por conflictos menores que no justificaban tales reacciones. En ese periodo, su irritabilidad era extrema y sus acciones agresivas hacia los niños parecían derivar más de una satisfacción personal que de un castigo justificado. Sin embargo, el personaje también mostraba destellos de justicia, especialmente al no solapar las conductas negativas de su hija, la Chilindrina. Fue en esta época cuando se consolidó su tendencia a evitar el trabajo y el pago de la renta, siendo retratado como un desempleado crónico. Este comportamiento podría explicarse como una depresión profunda tras una sucesión de fracasos laborales. Su falta de voluntad para trabajar en la mayoría de los episodios refleja un pensamiento derrotista, la convicción de que el esfuerzo es inútil si el resultado siempre es el fracaso. Don Ramón encarna la inseguridad del padre desempleado sumido en la pobreza. Ya no encuentra sentido en la labor profesional y vive con el miedo constante de que cualquier nuevo intento termine igual que los anteriores. Es probable que este estado fuera detonado por la muerte de su esposa, un suceso devastador que lo obligó a buscar sustento para su hija. Aunque intentó oficios diversos como el boxeo, el estrés acumulado y la presión de sus problemas económicos terminaron por superarlo, llevándolo al abandono. Conclusión. Este periodo de don Ramón estuvo marcado por la furia y el estrés, descargando su agresividad en los más pequeños. No obstante, bajo esa fachada se escondía un hombre roto por el trauma, cuya mentalidad le impedía cambiar debido al miedo paralizante al fracaso. No obstante, algo empezó a cambiar. Desde que la Chilindrina se marchó a vivir con sus tías ricas, don Ramón se quedó completamente solo. O quizás no tanto, el chavo, ese niño de aspecto humilde, lo acompañó durante todo este trayecto. Lo ayudaba con los mandados e intentaba apoyarlo en sus trabajos, disfrutando genuinamente de su compañía. En ese tiempo, la actitud del malhumorado Ramón se transformó. Comenzó a prestar más atención a las necesidades del pequeño, invitándolo a compartir la comida que tenía en casa. Incluso, hasta sonámbulo, manifestaba su preocupación por el bienestar del chavito. Si bien desde su etapa como cuidador de la Chilindrina ya intentaba alimentarlo ocasionalmente, este gesto se incrementó debido a la soledad que enfrentaba. Don Ramón veía potencial en el chavo e intentaba transmitirle sus conocimientos, como el boxeo o la guitarra. Aunque los coscorrones no desaparecieron, sus intenciones eran más claras. Buscaba educarlo en lugar de simplemente descargar su furia en él. Tiempo después, su hija regresó a la vecindad. Sin embargo, esto no interfirió negativamente en su vínculo con el chavo. Don Ramón continuó defendiéndolo de diversas injusticias, incluso de las provocadas por su propia hija, y siguió alimentándolo, a pesar de que esto pudiera costarle su propio bienestar físico y mental. En resumen, fue una época en la que don Ramón logró empatizar profundamente con el niño y demostrarle el cariño que le tenía. Aunque seguía lidiando con sus problemas de siempre, sumados a nuevos temores como el paso del tiempo y la ansiedad por sus preocupaciones, logró mostrar una de sus mejores facetas. Hasta que finalmente, llegó el día en que consolidó su gran desarrollo como ser humano. Un día, la necesidad forjó una alianza impensable. Don Ramón y doña Florinda dejaron de lado sus eternas disputas para emprender un negocio juntos. A pesar de los roces durante la planificación, los famosos churros de doña Florinda salieron a la venta con don Ramón como encargado de la distribución. Bajo un sol implacable y con ventas casi inexistentes, Monchito pasó horas intentando colocar un solo churro en manos de algún cliente. En un descuido, tuvo que retirarse momentáneamente y dejó el puesto bajo la supervisión del chavo. Sin embargo, la hambre del niño pudo más que su responsabilidad, y terminó devorando toda la mercancía. Al regresar, don Ramón lo encontró, y... Chavito, vendiste todos los churros. Bendito sea Dios. Te felicito, chavito, te felicito. Claro que has de haber aprovechado las clases de vendedor que te di, ¿verdad? Pero de todos modos te ganaste un peso más, chavito. Así que dame el resto de las ventas y te quedas con un peso. Ándale, bien merecido. ¿Cómo no? Ándale, chavo, dame de las ventas, dame el dinero.
Eso es. Eso. Chavo, dame el dinero de las ventas, chavo. 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 No me digas que te comiste todos los churros. ¿Sí? Pues de esto no te escapas ni... Digo... Tenías mucha hambre, ¿verdad, chavo? Sí, claro. ¿Me quieres hacer un gran favor, chavito? Vete de aquí antes de que me arrepienta, ¿sí, chavo? Vete de aquí. Sí, ya, a ver. Bueno, sabe, es que yo... No, está bien, está bien. A ver. A ver, ¿qué? ¿Cómo qué? El dinero de las ventas. El dinero. ¿Sí? Sí. ¿El dinero? Sí, el dinero. ¡Ah! ¡Tonto! ¡El dinero! Sí. ¿El dinero? Sí. Me va a decir que vino alguien, se comió los churros y se fue sin pagar. Pues aunque usted no me lo crea, y fue él. ¡Fui yo! ¡Ya truénele, social! ¿Qué me va a pegar? No, don Ramón. Al contrario, lo voy a felicitar. Perdón, ¿cómo dijo? Ya el Chavo del Ocho me lo confesó todo. Ah, bueno, es que yo... Y usted aceptaba la responsabilidad en vez de acusarlo. Bueno, es que yo... ¿Sabe, don Ramón? Da gusto tener por vecino a un hombre. Ese instante en el puesto de churros define a don Ramón para siempre. Es el punto máximo de su evolución. El paso definitivo de aquel hombre que actuaba marcado por el rencor, al hombre que decide convertirse en el escudo del Chavo. En este momento se enmarca toda su historia. Es la demostración final de su corazón tras haber sobrevivido a tantos golpes, burlas y desastres personales. Don Ramón se redimió. Después de años de horror y carencias, este hombre roto por la vida encuentra su propósito en la protección del más débil. Tras haber alimentado al Chavo, haberlo defendido de los peligros y haberlo tratado con el cariño de un hijo verdadero, culmina su transformación asumiendo la culpa del desastre del pobre niño. Al ponerse frente al castigo que le correspondía al Chavo, don Ramón deja de ser un simple vecino para consolidarse como un verdadero padre. Es el acto de amor más puro de la vecindad. Sacrificar su propia integridad para salvar la inocencia de quien no tiene a nadie más en el mundo. Don Ramón vivió sus últimos años entre la nostalgia de lo que fue y la resignación de quien ya lo ha dado todo. Después de toda una vida de penurias, Acapulco se presentó como un regalo del destino. Allí, frente al mar, Monchito caminó con una paz inusual, como si el sol de la costa lograra entibiar las viejas heridas de su corazón viudo y sus bolsillos siempre vacíos. Pero la vida le tenía preparada una última mudanza. Se fue de la vecindad en busca de tesoros, dejando a su abuelita como la protectora de su hijita, alejándose del patio que fue testigo de su lucha por criar a la chilindrina. El silencio que dejó fue pesado, pero la sangre llama y, tras un tiempo de ausencia, volvió a la vecindad. Aquel regreso fue un momento muy humano. Al cruzar el portón y ver a su hija, el abrazo que se dieron no fue de ficción, sino el de un padre que regresa a casa sabiendo que el tiempo se agota. En sus últimos días, don Ramón ya no era el mismo hombre vigoroso que boxeaba. El rostro estaba más cansado y el paso más lento, pero su esencia permanecía intacta.
Seguía cuidando del chavo con esa aspereza que escondía un cariño infinito, y seguía huyendo del señor Barriga, no por malicia, sino por costumbre. A pesar de su fragilidad, nunca dejó de ser el pilar de ese patio. Su despedida final fue silenciosa. Don Ramón se marchó de la vecindad sin grandes ceremonias, cargando consigo el recuerdo del pastel quemado de su esposa y el orgullo de haber sido un hombre de bien a su manera. Se despidió con uno de los días más bonitos, cuando la vecindad entera se unió para compartir el amor mutuo por todos y ver por qué era una bonita vecindad. Ramón se fue dejando el departamento 72 en un completo silencio, pero lleno de una historia de sacrificio, risas y el eco de un sí serás, que se quedaría grabado para siempre en las paredes del vecindario. A menudo, la memoria colectiva tiende a idealizar a sus ídolos, pero con Don Ramón debemos hacer un ejercicio de honestidad. Él no era un ser de luz ni un ejemplo de civismo. Era un hombre de mecha corta, a veces atrevido, un eterno deudor y un sujeto que, bajo el peso de la frustración, perdía los estribos con un coscorrón. Sin embargo, hay una verdad fundamental que lo redime. Don Ramón nunca buscó la santidad ni la perfección. Él solo buscaba sobrevivir. Es en esa naturaleza gris, lejos de los héroes de manual, donde reside su verdadera magnitud. Bajo ese sombrero de jean gastado, nos entregó lecciones de vida que ningún académico podría igualar. Fue él quien nos grabó a fuego que la venganza nunca es buena, porque mata el alma y la envenena, una sentencia de paz dictada por alguien que conocía de cerca la injusticia. Nos enseñó que ningún trabajo es malo, dignificando cada oficio humilde y demostrando que la verdadera vergüenza no es la pobreza, sino la falta de esfuerzo. Incluso en sus momentos más crudos, nos dio cátedra sobre la existencia. Nos enseñó el significado real de la palabra peligro, no como un concepto, sino como la realidad de quien camina por el borde. Y nos mostró, con una paciencia casi estoica, lo que significa amar a nuestros enemigos, manteniendo la frente en alto frente a quienes lo humillaban por 14 meses de renta. Don Ramón nos demostró que no se necesita un bolsillo lleno, ni una conducta impecable para poseer una dignidad inquebrantable. Entre remiendos y huidas del señor Barriga, se escondía un hombre que entendía que la verdadera riqueza no está en pagar las deudas a tiempo, sino en la lealtad incondicional a los amigos y en el amor protector hacia una hija. Se fue el hombre, pero se quedó el ícono. El recordatorio de que, incluso en la vecindad más humilde y cargando con 1000 errores, se puede ser un gigante de la vida. Hoy no lo recordamos por ser un santo, sino por ser humano. Gracias, Monchito, por enseñarnos que se puede no tener nada y, al mismo tiempo, tenerlo todo. Porque al final del camino, ser auténtico es mucho más valioso que ser perfecto. Es una cosa, chavo. No hay cosa más fea que la venganza. ¿Entiendes? Es más, ¿tú has visto cuántas veces me ha pegado doña Florinda? Y después de que me pega doña Florinda, ¿cuántas veces me ha visto que yo le levanto una mano? Tengo que ir al 37 a entregar estos zapatos, de manera que después te explico. Sí. Pero recuerda muy bien una cosa. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Muchas gracias. Pero espérate, chavito, mira, yo también tengo algo que compartir contigo, un refresquito. Gracias. Por nada, chavaquito.
Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, digo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró y luego se sonrió. No, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. Claro que con eso está bien, señor. De veras, muchas gracias. Y perdónenme, 1000 perdones, en serio, yo en agradecimiento con ustedes no sé qué hacer, de veras, palabra, no. Me gustaría estar todo el ratote con ustedes. I love you a todos. Así se dice en inglés, ¿verdad, señor? Ah, sí. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Un abrazote sincero de su amigo Rondamón. Muchas gracias.